kilómetro. Tenemos afectaciones por organizados. Es una tormenta complicada. Monzones e inundaciones en Asia del Sur, incendios forestales masivos en Europa, terremotos en Indonesia, Colombia y Venezuela. Estos son los desastres naturales más graves que han ocurrido en el mundo en los últimos meses. Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar del noticiero Televen. Les saludamos a Albany Saray y Jonathan Cárdenas. La actividad sísmica, meteorológica y climática ha provocado emergencias de gran escala a nivel global. Con esto los saludamos y comenzamos. Las destructivas inundaciones y deslaves registrados en la frontera montañosa entre Nepal y el Tíbet han dejado hasta el momento unos 160 fallecidos y decenas de personas heridas, de las cuales varias han sido evacuadas en operaciones aéreas de rescate. La tragedia mantiene un saldo crítico de cientos de desaparecidos. Las severas afectaciones incluyen pueblos enteros, mercados, viviendas y edificios sepultados o arrastrados por la corriente, además de carreteras bloqueadas por el lodo y la destrucción total de vehículos y autobuses llevados por la riada. Los devastadores incendios forestales avivados por la ola de calor sin precedente en Europa han dejado hasta el momento más de una decena de fallecidos, decenas de heridos y cientos de miles de personas evacuadas o desplazadas. Las afectaciones son monumentales, más de 627.000 hectáreas de vegetación arrasadas en todo el continente, severos daños materiales en vivienda e infraestructuras locales, interrupciones en la producción agrícola y turística y además pérdidas económicas que ya superan los 3.000 millones de euros. No conforme con esto, la actividad sísmica ha provocado 3 catástrofes devastadoras, con graves saldos en nuestro país, Colombia e Indonesia. El impacto más destructivo ocurrió acá en Venezuela el pasado 24 de junio con un doblete sísmico de 7.2 y 7.5, dejando un saldo trágico de 6.509 fallecidos, daños sin precedentes en más de 25.000 edificaciones y colapsos de servicios básicos. En Colombia, un terremoto de 7.4 el 10 de agosto cobró la vida de 331 personas, dejó 4.440 heridos, 240 desaparecidos y destruyó miles de viviendas, centros de salud, escuelas y vías, además de acueductos en el Chocó y el eje cafetero. Finalmente, en Indonesia, otro sismo de magnitud 7.7, registrado el 15 de agosto, generó al menos 103 muertes, más de 1.660 heridos y afectaciones masivas como el colapso de 73.000 viviendas, cortes eléctricos a, escuchen bien, 560.000 personas y daños en infraestructura clave. Para analizar las causas de los desastres naturales que han impactado al mundo en los últimos meses, nos acompaña Michel Smith, geólogo, doctor en geofísica, especialista en microzonificación sísmica, profesor de la UCB y de la USB y además miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Doctor Smith, bienvenido al noticiero Emisión Estelar. Comenzamos pues revisando la reciente tragedia fronteriza entre Nepal y China. En un principio se pensaba que las destructivas inundaciones habían sido provocadas por un terremoto. Sin embargo, los datos satelitales apuntan a un colosal desprendimiento de tierra y rocas. Desde el punto de vista geofísico, ¿cómo un deslizamiento de tierra puede generar una actividad sísmica? Buenas noches, muchas gracias por el contacto. Sí, aparentemente lo que localiza el Servicio Geológico de Estados Unidos es un terremoto de magnitud 5.2 provocado por un deslizamiento que posiblemente sea junto con deshielo de uno de los glaciares ahí del Himalaya, que arrojó una gran masa de material hacia
los ríos que son muy estrechos en el Himalaya. Acuérdense que es una cadena montañosa que se eleva a unos 8.000 metros sobre el nivel del mar, tiene quebradas muy fuertes, muy cortadas en la montaña, y cuando hay ese bloqueo de cielo, por hielo y tierra, detrás de ese material se represa el agua. Esa agua en algún momento encuentra su camino, se libera y genera un impacto fulminante con una gran masa de agua que ha sido represada detrás de ese deslizamiento. Bueno, ahí vemos las imágenes lamentables de esta catástrofe que ha originado esto. Pero, profesor, cuando ocurre un deslave de esta magnitud, ¿qué instrumentos geofísicos registran primero el impacto y cómo distinguen los científicos en este caso la diferencia entre un sismo real y el desprendimiento masivo de una roca? Bueno, es que ahí de hecho, en una primera instancia, con los análisis automáticos, se había pensado que era un terremoto en esa región, que esa región había sufrido hace 11 años un terremoto fuerte de magnitud 7.8 a 80 kilómetros de Katmandú, con 9.000 muertos. Yo pude el año pasado presenciar los trabajos de recuperación en los templos, que son todo patrimonio de la UNESCO, varios de ellos destruidos y reconstruidos con esfuerzo internacional. Es decir, es una zona de mucha actividad, por un lado sísmico, porque es la respuesta del empuje del continente de la India, del subcontinente, hacia el continente asiático. Ahí prácticamente la India se inserta dentro de lo que es el continente asiático, empuja el Himalaya, el plató de Tíbet, donde tenemos esos glaciales grandes, las montañas de 8.000 metros, y bueno, un poco tal vez esa conexión con los incendios que hay en Europa pudiera ser por algún lado también un efecto del calentamiento global, que a veces hay esos desprendimientos repentinos de glaciales acelerados por ese cambio en el clima mundial. Ese efecto del calentamiento global que menciona, ¿pudo haber causado el deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río y derivó en inundación? Es una especulación, pero bueno, de alguna manera se pudiera, digamos, asociar eso, pero eso, las investigaciones ahí de los grupos locales deben demostrar si eso fue así o simplemente fue coincidencia, como también son coincidencia los diferentes terremotos que ocurren en diferentes partes del mundo. También hay que decir que estamos en ese momento muy sensibilizados por las noticias que hay de terremotos. Obviamente de la hermana Colombia nos impacta, pero es un terremoto de subducción muy diferente del terremoto que vivimos en La Guaira, que es el roce de las dos placas del Caribe y Sudamérica, y en Indonesia es otra placa, la Pacífica, que está involucrada. Entonces, son prácticamente es dentro del ocurrimiento normal de la sismicidad en el planeta. Lamentablemente hubo mucha afectación, muchos muertos en ese terremoto en Venezuela, en La Guaira, y bueno, hay que entender por qué teníamos una afectación tan fuerte y por qué tantos muertos de ese terremoto. Pensamos que ha sido una respuesta muy importante también del suelo en la región, y quisiéramos estudiar eso en detalle para saber y poder guiar la reconstrucción en el estado de La Guaira. Profesor, lo cierto es que, bueno, en cada territorio que se ha presentado una de estas catástrofes de distintos tipos, vimos esta riada hoy en Nepal, vimos los terremotos que pasaron acá en Venezuela, en Colombia, en Indonesia, y aunque en cada punto, en cada país que se han registrado han tenido diferencias, usted mencionaba algo muy importante, que era el tema del calentamiento global. También tenemos otros fenómenos que estamos viviendo actualmente, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, a su juicio, porque sé que capaz no hay tanta precisión o incluso cómo tenerla con respecto a esto. ¿Cree que estos fenómenos tengan una interrelación, que estén ocasionando este tipo de desastres en el mundo?
No, simplemente ahorita ese desastre en Nepal está muy condicionado por las condiciones del terreno, esa incisión muy acentuada de los ríos. Entonces, esa masa de agua se prácticamente rellena todo el tramo del río, porque es mucho mayor al flujo habitual de ese río y lleva todo en su camino, como lo hemos vivido en una escala mucho más pequeña desde el punto de vista de los ríos en la vaguada de 1999 Sí. en La Guaira, aún con muchos daños y con muchos muertos que lamentar. Y tal vez hay otro antecedente que pudiéramos mencionar en Venezuela. Eso fue el terremoto de 1812, que de alguna manera fue un precedente de ese terremoto del junio pasado, pero en la ciudad de San Felipe en 1812 se represó con un deslizamiento provocado por el terremoto el río local y a los 3 días inundó todo lo que quedó del pueblo de San Felipe. Ahí tenemos ahorita ese monumento arqueológico que es San Felipe el Fuerte, porque en los años 50 del siglo pasado ya se excavó esa zona. Pero en este caso sí, el centro de San Felipe fue mudado porque posterior al terremoto se inundó con ese barro, no sé cuántos metros, y quedó ahí inaccesible. Específicamente Bueno, con lo muy- sucedido en Nepal, ¿se pueden tomar medidas preventivas al respecto o se trata de un evento natural impredecible? Bueno, la verdad desconozco las condiciones locales, pero yo diría que es muy difícil tomar medidas preventivas. Si un río que normalmente tiene un cierto caudal se potencia prácticamente al N veces su volumen, ya no va a quedar en su cauce. Entonces obviamente siempre hay que alejarse de alguna manera de los cauces de los ríos, pero en un evento tan extraordinario tal vez no estaba previsible que se pueda hacer una planificación urbana que haya permitido el paso de esa inmensa calidad, no solamente agua, como lo hemos vivido en La Guaira, en Vargas en el 99, era con árboles, con piedras, con todo lo que encuentra en su camino. Vi un video donde un puente completo fue arrasado. Todo ese material empuja y castiga todo lo que viene agua abajo. Entonces, es una combinación muy, muy peligrosa y no hay manera de resistir nada a eso. Profesor, usted también es miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, entre, bueno, los distintos puntos impecables que tiene en su currículum. A mí me gustaría preguntarle entonces, ¿qué planteamiento o plan preventivo a la hora de construir viviendas en cada uno de los países deben tomarse en cuenta, tomando además estos desastres que han ocurrido en los últimos meses como referencia para evitar que al momento del embate o del impacto de un desastre natural, pues la menor cantidad de personas o de habitantes de un sector en específico se vean afectados por estos desastres? Bueno, fíjense, nosotros siempre vemos el ejemplo de Japón, que Japón cuando esté afectado por un terremoto de magnitud 7 casi no hay daños. Acabo de hablar con unos colegas chilenos que me dijeron también, ya en Chile están prácticamente a un punto de decir que cuando ocurre un sismo, ni siquiera quisiéramos permitir daños en las estructuras. Sería a través de hacer estructuras más rígidas. En Venezuela, lo que queremos con la normativa hasta ese momento es evitar de todos modos colapso de edificaciones. Pero, sin embargo, hemos visto en La Guaira que hubo colapso en edificaciones que hayan sido construidas después, por lo menos después de la norma del 2001, que era una nueva bastante buena ya. Entonces hay que tratar de entender por qué hubo esos colapsos, qué pasó, no cumplieron la norma o no estaban bien los materiales, no estaban bien la supervisión. A todo costo debemos evitar que haya esos colapsos. Yo quisiera contribuir a través del conocimiento del subsuelo, un estudio detallado que nos permite para
para la reconstrucción, planificar bien las diferentes zonas y los tipos de construcciones. Y mientras tanto, tal vez, y eso se está discutiendo a nivel del comité técnico, hacer un addendum ad hoc a la norma que tal vez vaya un poco más restringido la construcción, pero que estemos seguros que no haya construcciones débiles Bueno, cuando profesor, tengamos ya un estudio más detallado. ojalá puedan llevar a cabo de verdad todas estas medidas preventivas que en un futuro puedan proteger a cada una de las poblaciones en los distintos puntos, en este caso del país, en materia de prevención ante cualquier desastre natural. Hablábamos con el profesor Michel Smith, quien es doctor en geofísica, especialista en microzonificación sísmica, también profesor de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Universidad Simón Bolívar y por supuesto con un amplio conocimiento con respecto a esta materia. Una vez más, gracias por haber conversado con nosotros y dejarnos estas recomendaciones. Lluvias de las últimas horas en el estado Lara han dejado anegaciones en diferentes sectores de esa región del centro-occidente del país. Para conocer detalles sobre cómo ha estado la situación, vamos a establecer comunicación con nuestro corresponsal Ramón Vélez. Adelante. Sí, muchas gracias por el contacto, Jonathan Albaniz. El contacto lo realizamos a esta hora desde la zona norte de Barquisimeto, uno de los sectores que ha registrado anegaciones por lluvias de las últimas horas. Hemos recibido reportes por parte de habitantes de comunidades como El Jeve, Las Clavellinas, El Cují y también parte de la parroquia Tamaca, quienes han indicado que hay anegaciones de viviendas como consecuencia de las fuertes precipitaciones que se extendieron por más de 45 minutos en horas de la tarde de este miércoles. Hasta este momento no hay reporte por parte de funcionarios de protección civil ni tampoco del cuerpo de bomberos acerca de las actuaciones que han realizado en las comunidades afectadas. Nosotros nos mantendremos al tanto para llevarles a ustedes las incidencias con relación a la situación que se registra en el centro occidente del país con estas fuertes precipitaciones. Por el momento, retorno el contacto al estudio en Caracas. Gracias, Ramón. Y justamente las precipitaciones registradas en las últimas horas en el estado Táchira provocaron daños estructurales en el puente Burgua que conecta con el municipio Páez del estado Apure. El gobernador tachirense Freddy Bernal explicó que la estructura quedó comprometida luego de que su pilar central fuera arrastrado por la crecida del río, por lo que anunció que el paso vehicular quedó totalmente restringido hasta nuevo aviso. Ante esta medida, instó a la ciudadanía a tomar previsiones y mantenerse informada sobre el estado de esta importante vía. Y luego de casi 90 horas de búsqueda en el estado de Aragua fue localizada sin vida una de las personas que se encontraba desaparecida luego de ser arrastrada por el río Aragua. El cuerpo fue hallado a 8 kilómetros del punto de origen. Autoridades confirmaron que el cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del dique La Curía, ubicado en el municipio José Félix Rivas, el cual fue identificado como Eduardo Barbera, de 55 años. El hallazgo se produjo en un tramo fluvial afectado por la acumulación de sedimentos, troncos y vegetación, los cuales fueron arrastrados por las corrientes generadas a raíz de las fuertes lluvias asociadas al paso de la onda tropical número 40 en la entidad. Asimismo, informaron que aún permanecen en la búsqueda de Zuleika Morillo, de 52 años, luego de que ambos fueran sorprendidos por la crecida del río Aragua. Cabe destacar que la búsqueda se está realizando tanto por tierra como por aire con la incorporación de la aeronave Tigre 1. Desde el estado Aragua, Edgardo Navas, Televen. Desde la Federación Nacional de Ganaderos requieren mayor presencia de organismos de seguridad del Estado para que no proliferen organizaciones criminales que afectan a los productores. El vicepresidente de Fedenaga, José Labrador, pidió además de la seguridad personal que se establezcan estrategias que permitan el resguardo de las instalaciones de los ganaderos, así como también la protección patrimonial.
Entre los factores que afectan a este sector se encuentra el acceso al combustible, así como la seguridad en el campo. Así lo señaló Labrador durante la presentación de un master plan que busca beneficios para este sector. Sobre las alcabalas militares y policiales, indicó que se requiere la simplificación del traslado de la producción nacional. Escuchemos. Hay que construir un sistema de distribución de combustible que sea amable con el productor en la ruralidad, ya en el terreno, y que sea una persona en la salida, cuando sale del lugar de producción, ya sale con una guía, con una revisión, no tiene por qué estar revisando por todo el camino, que tenemos afectaciones por grupos organizados criminales que están atacando Guárico, parte de Guárico, parte de Zulia. Nosotros hemos estado pidiendo la reforma de la ley penal que regula la actividad ganadera. En cuanto a la producción per cápita de carne, se ubica entre 12 a 13 kilos por persona. Labrador indicó que pueden abastecer mercados internacionales como el de Estados Unidos, Europa y Asia. Hoy estamos abasteciendo el mercado nacional, pero hablábamos de las capacidades operativas del país. La idea es crecer en producción, crecer en rebaño. Por eso queremos contar. La política que puede desarrollar la Federación debe ir de la mano de las políticas que genera el Estado. Por eso es que tenemos que trabajar en conjunto. Al referirse al fenómeno del niño y del superniño, indicó la necesidad de hacer sostenible la producción en el campo. Hoy vemos como la costa oriental del lago y costa de Falcón, allá en Zulia, no había llovido sino hasta hace unos 2 días. Ha llovido en demasía en otras zonas del llano, pero las afectaciones han sido casi que puntuales, no han sido generalizadas como el año pasado que tuvimos 5 estados llaneros con afectaciones por inundación. El también aspirante a la presidencia de FEDENAGA señaló la urgencia de que se dé inicio al plan de caracterización de rebaño que le permita obtener a Venezuela la certificación oficial como país libre de fiebre aftosa. Con esta información los invitamos a que continúen con la emisión estelar del noticiero. Bueno, y para ganaderos del estado Táchira, la decisión del gobierno nacional de eliminar las alcabalas policiales debe extenderse a otros organismos de seguridad y enviarlos a las áreas rurales para la vigilancia de las unidades de producción con un efectivo patrullaje. Nuestra corresponsal en la zona, Fabiola Niño, nos trae los detalles. Adelante, Fabiola. Buenas noches. Esta eliminación de las alcabalas ha sido una histórica exigencia del sector productivo. Nuestro entrevistado es ganadero de la zona sur de la entidad. Asegura que los puntos de control en las carreteras también deberían ser tomados en cuenta en esta medida y sus efectivos disponerlos en las áreas rurales de todo el país, donde, según él, los delitos en las unidades de producción persisten. Y era el estado Táchira, es en todo el país. Donde montan un policía acostado, allí montan una alcabala. Y donde montan una alcabala al otro extremo, a los 20, 30 metros está la de la Policía Nacional. Cuando montan la Policía Nacional, entonces al otro extremo está la Policía Estadal y la que le sigue la de la Guardia Nacional, y así sucesivamente. Esos son miles de alcabalas en un área de 300 kilómetros por día. Los retrasos acumulados en carretera no solo afectaban los tiempos de traslado, sino también la eficiencia en la distribución de suministros e insumos básicos. Con el retiro de estos puntos, el gremio prevé un impacto positivo inmediato en la cadena logística y comercialización agropecuaria. Entonces, todo eso lo que hace es retardar, quitar tiempo, le resta el tiempo a la persona que necesita desenvolverse en estas arterias viales. Desde el sector productivo esperan que la medida se ejecute de manera inmediata en los distintos municipios del país y reiteran su disposición de trabajar junto a los organismos de seguridad para diseñar un plan de resguardo efectivo en las vías agrícolas. Esta es la información que tenemos. Con ella regresamos con ustedes, Albanis, Jonathan. El panorama político en Venezuela ha dado un giro importante. La oposición tradicional enfrenta un profundo desgaste debido a fallas estratégicas y fracturas internas, perdiendo así su capacidad de movilización frente al control total del Estado.
Durante años, la dirigencia opositora apostó por elecciones y pactos parlamentarios, sin contar con un árbitro neutral. Las promesas de un cambio inmediato que nunca llegó apagaron el entusiasmo ciudadano, transformando el descontento en abstención y apatía. Por otro lado, las disputas internas por cuotas de poder y recursos pulverizaron la unidad de los partidos. La estrategia depositó un peso importante en la presión diplomática y las sanciones, pero al cambiar los intereses mundiales y energéticos, el liderazgo quedó a merced de los vaivenes geopolíticos. La crisis migratoria desarticuló en gran parte las bases regionales de las organizaciones. En algunos casos, la acción política quedó reducida a las redes sociales y vocerías en el exterior, perdiendo mucha de la presencia física importante para organizar y dirigir a las comunidades. Bueno, tal parece que son momentos de replanteo político para distintas fracciones. Ahora, amigos televidentes, son las 10:24 de la noche y vamos a revisar cómo se encuentran las tasas oficiales de tipo de cambio por el Banco Central de Venezuela para este jueves. Vamos a comenzar con el dólar. Este se ubicará en 791.32 bolívares. Con lo que respecta al euro, se ubicará en 921 bolívares. .81 para que lo tenga en cuenta al momento de realizar sus pagos en comercios este jueves. Y con esta información, pues es momento de marcar nuestra primera pausa en el noticiero Emisión Estelar. Al regreso quedará prohibido el ingreso de mascotas y equipos de sonido a las playas de Mochima, Estado Sucre. Sigan con nosotros. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Martin Luther King. La firma energética India Oil and Natural Gas Corp invertirá $200 millones en el país los próximos 12 meses para reimpulsar el yacimiento San Cristóbal, con el objetivo de elevar la producción de entre los 4.000 y 5.000 barriles diarios de petróleo actuales a un rango de 45.000 y 50.000 barriles diarios de petróleo. El proyecto autorizado por Estados Unidos asigna a PDVSA una cuota mayoritaria del 60% y 40% a la participación india, buscando recuperar la capacidad operativa tras las sanciones. El esquema proyectado contempla un mecanismo de financiamiento reembolsable con la comercialización futura del crudo. Aunque se espera el reinicio paulatino de las operaciones en el aeropuerto de Maiquetía, desde Conceturismo advierten sobre la falta de información oficial precisa respecto a los itinerarios de vuelo, lo que dificulta la logística de los pasajeros y la planificación de las agencias de viaje. Nuestro compañero Manuel da Silva con los detalles. Adelante. Saludos muchachos, hablamos con la presidenta de Conceturismo y de Avavit, Vicky Herrera de Díaz, y ella nos mencionaba que la falta de información precisamente perjudica a los pasajeros por el tema de organización. Ella menciona que el comprar un vuelo, por supuesto, implica otros factores como transporte, logística y también saber las conexiones que estos vuelos van a hacer y ver si esa salida se va a mantener, en este caso desde Maiquetía con esta reapertura, o si deben ir a otros terminales como ha funcionado en los últimos 2 meses, en este caso Valencia, Maracaibo y Barcelona. Vamos a escuchar parte de sus testimonios. Esas conexiones tienen que estar coordinadas con lo que ya se tiene comprado por aquí. Entonces es una logística complicada, es una organización compleja que amerita de tiempo para poderse organizar, para poderse planificar, para poder presupuestar, porque además pues el pasajero tiene que también un poco comparar lo que serían los precios y saber y tomar la mejor decisión. Entonces, para las agencias de viajes, para el sector turístico y para los pasajeros que compran también directamente por una aerolínea, es súper importante manejar toda esta información con tiempo. Según números del propio Ministerio de Transporte, en la carpa nacional pueden albergar 480 personas, mientras que en la carpa internacional tiene una capacidad para 780 personas. Originalmente, antes del terremoto en Maiquetía, transitaban alrededor de 5.000 personas, es decir, esta nueva modalidad tendrá una capacidad para albergar o atender al 35% de los pasajeros. Esta información, por supuesto, estará ampliada en las próximas emisiones. Devuelvo el pase con ustedes, muchachos. Adelante.
La aerolínea Avianca anunció la reactivación de la conexión aérea directa entre Bogotá y Maracaibo para el próximo viernes 28 de agosto, restableciendo nuevamente una ruta que conecta a Colombia con el occidente de Venezuela. De acuerdo con la programación inicial, el vuelo desde Bogotá hacia Maracaibo tendrá su salida a las 3:05 de la tarde, mientras que el servicio de regreso desde Maracaibo hasta la capital colombiana estará previsto para las 7 de la noche, ofreciendo una alternativa de traslado para pasajeros de ambos países que necesiten movilizarse entre las dos naciones. Bueno, y mucha atención quienes planean visitar Mochima durante las próximas vacaciones navideñas. A partir de este diciembre, quedará prohibido el ingreso de mascotas y equipos de sonido a las playas de este corredor turístico, según una normativa establecida por el Instituto Nacional de Parques. La presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Mochima, en el estado Sucre, Gloris Muñoz, explicó que esta medida busca proteger al ecosistema y garantizar la tranquilidad de los turistas que visitan la zona. Representantes del sector iniciaron una campaña informativa que se prolongará los próximos meses para que las personas provenientes de otros estados conozcan estas normativas. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, reafirmó que continúan avanzando en la rehabilitación integral de viviendas y restauración de todos los servicios públicos en las zonas afectadas por los terremotos. Durante un consejo de ministros, la mandataria ofreció un balance de la gestión para atender la emergencia. Entre las acciones impulsadas desde el Ejecutivo Nacional, destacan el Plan de Protección Habitacional, en el que ya han sido entregadas 377 nuevas viviendas con la meta de alcanzar 4.000 para este año, así como la intervención de más de 13.000 edificaciones a través del Plan Venezuela Renace, que han beneficiado a 66.000 personas. La ONG Provea exigió al Estado venezolano un registro público y actualizado de los desaparecidos tras los terremotos. Esto debido a que la última cifra de 157 personas data del pasado 25 de junio. El silencio oficial fue roto parcialmente cuando el gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, notificó a medios internacionales que en el estado se habían reportado unas 1.579 personas desaparecidas. Sin embargo, la tarea de cuantificación corre actualmente por cuenta de iniciativas como la página web Desaparecidos Terremoto Venezuela, en donde la cifra registrada asciende a 29.527 desaparecidos en todo el país. Cáritas de Venezuela distribuyó el 87% de las 23.354 toneladas de ayuda humanitaria recolectada para los damnificados por los terremotos. Al cierre de agosto, la organización reportó la entrega de 20.224 toneladas, priorizando agua potable y alimentos mediante un despliegue de 10.000 voluntarios parroquiales. Cáritas advirtió que el ritmo de donaciones ha mermado, pero la emergencia persiste con miles de familiares en refugios transitorios, por lo que iniciará una fase de recuperación integral con apoyo psicosocial y de salud. Con el fin de mantener la cobertura sobre los hechos que generarán impacto en el país, revisamos los eventos pautados en la agenda para mañana. Diputados a la Asamblea Nacional realizarán la primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La Asociación Venezolana de Exportadores y Fedecámaras Anzoátegui realizarán el evento Gira Oportunidades de Negocios Regionales AVEX 2026 para fomentar el comercio y la exportación en la región oriental. Bueno, hoy Fabián Campos nos explicará en Flash Económico cómo se coordinan las decisiones del Banco Central de Venezuela y la gestión fiscal del país. Adelante, Fabián. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a mirar el detrás de cámaras de cómo el Banco Central de Venezuela y la gestión fiscal coordinan sus herramientas para el tipo de cambio y la inflación.
Empezamos. Todos los días vemos cómo se mueve la cotización del tipo de cambio oficial reportada por el Banco Central de Venezuela. Pero pocas veces nos detenemos a entender qué fuerzas mueven esa aguja. Para comprenderlo debemos mirar dos motores fundamentales de la economía: la intervención cambiaria y el control del gasto fiscal. ¿Qué es exactamente la intervención cambiaria? Imagínalo como una gran aspiradora de liquidez. El instituto emisor coloca semanalmente millones de dólares en las mesas de cambio de la banca comercial. Cuando las empresas y los comercios compran esos dólares para importar o reponer inventarios, entregan bolívares a cambio. Al recibir esos bolívares, el Banco Central los retira temporalmente de circulación. Al haber menos bolívares persiguiendo divisas en la calle, hace que el tipo de cambio crezca más lento o se mantenga. Pero este mecanismo necesita sincronía con la gestión del gasto público. El Estado tiene compromisos naturales, pagos de obras, servicios y el ingreso de los trabajadores. Si el gasto en bolívares se inyecta de golpe sin que haya una suficiente oferta de divisas en la banca para absorberlo, se genera un exceso de bolívares y el tipo de cambio tiende a subir. Dentro de este esquema aparece un término técnico que hemos escuchado con mucha frecuencia en los análisis financieros: el crawling peg o deslizamiento controlado de la tasa. Lejos de ser una fórmula abstracta, es lo que está pasando hoy en Venezuela. Esta es una estrategia donde no se deja la moneda totalmente libre ni totalmente congelada. En su lugar, es un ajuste del tipo de cambio oficial de forma progresiva, continua y milimétrica. ¿Por qué se utiliza este mecanismo y cómo te afecta a ti como ciudadano o comerciante? Vamos a desglosarlo en tres conceptos clave. Primero, la previsibilidad para la reposición de inventarios. Cuando un empresario o emprendedor sabe que el ajuste cambiario sigue un ritmo pautado y gradual, puede calcular con más precisión sus costos de reposición sin necesidad de fijar precios con mucha cobertura. La comprensión de la brecha cambiaria. Al ajustar la cotización oficial al ritmo de la economía real, el tipo de cambio formal se mantiene competitivo, evitando descalces frente a referencias alternativas y promoviendo el uso de canales bancarios regulares. Y por último, la mitigación del choque inflacionario. Para el consumidor, este deslizamiento paulatino evita los ajustes traumáticos de un precio de un solo golpe, permitiendo que las familias planifiquen su presupuesto mensual con más estabilidad. Y esto nos lleva directamente a la pregunta del día. Si el Banco Central interviene constantemente vendiendo divisas a la banca, ¿por qué suben entonces los precios en bolívares en los comercios? La respuesta técnica está en la diferencia entre estabilidad cambiaria y costos estructurales. Aunque la tasa de cambio oficial se mantenga controlada bajo el esquema de deslizamiento, existen costos operativos internos que no dependen exclusivamente del dólar: fletes terrestres, mantenimientos de sistema de respaldo, servicios y empaques locales. Cuando estos costos operativos se actualizan, los comercios deben reflejarlo en el precio final de los bienes, aun cuando la divisa se mantenga dentro de su banda de estabilidad. La política cambiaria contiene la volatilidad del dólar, pero el precio en tienda responde a la suma total de toda la cadena productiva. En resumen, la contención cambiaria no ocurre por sí sola, es el resultado de un engranaje técnico donde la venta de divisas, la disciplina del gasto fiscal y el desplazamiento pautado trabajan en conjunto para darle previsibilidad a tus cuentas del mes. Y antes de despedirnos, anota el tip del día. Comprender cómo se mueve la política económica de tu país es la mejor herramienta para anticipar tus compras, proteger tu liquidez y tomar decisiones financieras con criterio y serenidad. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Bueno, Fabián Campos ayudándonos a entender un poco cómo funciona el tipo de cambio en el país, que fácil no es. No, nada fácil. Momento de marcar una pausa en el noticiero Emisión Estelar. Al regreso, 113 municipios de Honduras en alerta roja por sequía. Ya venimos. El gobierno de Honduras amplió la alerta roja a 113 municipios del país debido a la sequía provocada por el fenómeno del Niño, afectando cultivos, ganado y el suministro de agua en Tegucigalpa.
Ante la emergencia alimentaria en el corredor seco, el coordinador presidente de las Naciones Unidas en Honduras elevó su ayuda humanitaria a 86 millones de dólares para apoyar los planes de contingencia del gobierno. Más de 20 personas fueron detenidas en Panamá por formar parte de una presunta red que falsificaba títulos de docentes para obtener cargos dentro del Ministerio de Educación. Las capturas realizadas en 7 de las 10 provincias de ese país ocurrieron luego de una serie de denuncias contra 700 funcionarios con diplomas y documentos académicos falsos. De acuerdo a las investigaciones, la organización se dedicaba a confeccionar y vender de forma expedita títulos, créditos y certificados fraudulentos con el nombre de prestigiosas universidades. El presidente colombiano Abelardo de las Priella le encargó a la nueva dirigencia de las fuerzas militares combatir el crimen organizado y hacerle frente a los grupos guerrilleros a fin de garantizar la seguridad en todo el país. De las Priella cuestionó la política de seguridad de su antecesor Gustavo Petro, al señalar que varias comunidades fueron sometidas a la extorsión y al abandono por no tomar acciones firmes contra los grupos armados ilegales y las disidencias, a los que ahora calificó de terroristas. Estados Unidos ha pausado temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrantes en todo el mundo. Esto con el objetivo de entrenar al personal consular para comprobar que los receptores no supongan una carga para las arcas de la nación. El anuncio del Departamento de Estado no precisó cuándo se reanudarán estos servicios. La medida obedece al riesgo visorado por la administración Trump de que los solicitantes recurran a estos mecanismos para posteriormente aspirar a subsidios públicos. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. La agencia EFE nos da a conocer que una abogada opositora nicaragüense fue detenida de forma arbitraria tras acudir a una delegación policial para renovar su licencia de conducir. Así lo denunciaron este miércoles la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua y la Asociación Madres de Abril. El portal DW publica que la Organización Mundial de la Salud anunció este miércoles el fin del brote de ébola en Uganda, donde se detectaron 20 contagios y 2 decesos, al tiempo que advirtió que la enfermedad continúa fuera de control en la vecina República Democrática del Congo, donde ya se registran 2.715 muertos. Hacemos otra pausa en el noticiero Emisión Estelar. Al regreso, desarrolla un nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas. Ya venimos. La startup estadounidense Revolution Medicines desarrolló un nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas que demostró en sus ensayos clínicos ser mucho más eficaz que la quimioterapia clásica. El tratamiento denominado ResonQ podrá tomarse de forma de comprimidos y cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Este representa el primer avance contra este tipo de cáncer en varias décadas. En un acuerdo histórico, Meta, la empresa dueña de Facebook e Instagram, aceptó pagar 17.000 millones de dólares y rediseñar sus aplicaciones en territorio estadounidense. Esto para frenar la demanda presentada por la adicción que generan sus aplicaciones en menores de edad. Según el convenio judicial, el monto se pagará a lo largo de 10 años a los más de 20 estados que dirigían el proceso, los cuales alegaban que la compañía tenía conocimiento del daño causado por sus productos. Meta, por su parte, exigió que otras redes sociales sean sometidas a la misma reforma. 10.000 piezas fósiles de animales prehistóricos han sido halladas por 2 hermanos en Costa Rica desde que eran niños. Cristian y Amado Vargas solían ir a una quebrada en el cantón de Cotobruz
frontera con Panamá, a jugar y recolectar piedras extrañas. Años después, expertos costarricenses y paleontólogos de varios países ayudaron a identificar numerosos animales extintos. Aunque actualmente manejan un emprendimiento turístico en su casa, ambos sueñan con construir un museo más adelante. El impactante rescate en Ecuador de una niña peruana de tan solo 10 años, traficada por una red transfronteriza para obligarla a casarse con un hombre de 50 años, ha estremecido la región y ha encendido las alarmas internacionales. El éxito de este operativo conjunto entre estos dos países salvó a la menor de un matrimonio forzado, pero las autoridades alertan sobre una realidad paralela y global. En la actualidad, estas mismas mafias internacionales han mudado sus operaciones al plano digital. Hoy en día, estos individuos utilizan de forma masiva las redes sociales para captar a niños y jóvenes mediante perfiles falsos y engaños virtuales. Esta forma de operar en las plataformas se potencia a través del grooming y la manipulación psicológica, donde los delincuentes crean identidades para ganarse la confianza de los menores, ofreciendo falsas oportunidades de empleo, promesas de éxito o supuestas agencias de modelaje para sacarlo de sus hogares de manera voluntaria. Especialistas en seguridad digital y derechos de la infancia advierten que Internet funciona actualmente como una vitrina de captación masiva, donde las estructuras criminales detectan vacíos emocionales o necesidades económicas sin acercarse físicamente. Los expertos explican que de forma independiente a los casos físicos en fronteras, el ecosistema digital normaliza conductas de riesgo bajo falsas estéticas de madurez. Aunque las leyes prohíben estrictamente el matrimonio infantil, en 117 países todavía permiten estas uniones bajo excepciones legales o religiosas, concentrándose en Nigeria y Somalia de África subsahariana y Afganistán de Asia meridional, además de Irak, ubicada en Asia occidental, debido a normas tradicionales o vacíos jurídicos. Sin embargo, estas alarmantes lagunas legales persisten incluso en Estados Unidos y Canadá ante la autorización de jueces o padres. Las mafias mundiales explotan este desequilibrio legislativo en el entorno digital para camuflar la captación, normalizar conductas de riesgo en jóvenes vulnerables, coordinar traslados logísticos y mantener un control psicológico continuo fuera del radar familiar. La indignación por este tipo de noticias internacionales debe transformarse en una conciencia activa dentro de los hogares, entendiendo que proteger a los menores de edad implica supervisar estrictamente sus interacciones en línea. Erradicar la explotación moderna exige aprender a identificar las alertas digitales, entablar conversaciones honestas en casa y entender que la validación virtual jamás debe sustituir la protección del hogar. Definitivamente este tipo de noticias causan indignación, sin embargo lo compartimos para generar conciencia, sobre todo en los adultos, para que protejan de la mejor manera y sean extremistas en este caso con los menores de edad. Y lo lamentable que es que en países desarrollados, incluso como Estados Unidos, veíamos que bajo ciertas excepciones pudiesen permitirse este tipo de casos. Pero bueno, es momento de hacer otra pausa acá en el noticiero. Al regreso, el lanzador venezolano Luis Perales fue ascendido a las Grandes Ligas. Ya venimos. El lanzador venezolano Luis Perales fue ascendido a las Grandes Ligas por los Nacionales de Washington, convirtiéndose así en el 15º pelotero criollo en debutar esta temporada. Perales se posiciona como el venezolano número 98 en estrenarse primero en las Grandes Ligas antes que en la pelota invernal criolla, ya que pertenece a los Caribes de Anzoátegui, aunque aún no ha visto acción en el circuito local con los orientales. Su llamado a la gran carpa se produce luego de su sólido desempeño en AAA con los Red Wings de Rochester, donde registró una efectividad de 3,64 en 96 entradas.
Luego de vencer a China Taipei, la selección nacional de béisbol femenino está a una victoria de asegurar su boleto a la Copa Mundial 2027. Tras una caída ante Japón, Venezuela logró vencer 2-1 al Dragón Asiático con la participación de María Ángeles Durán en el montículo, cuyos lanzamientos no tuvieron respuesta por parte del contrincante. Sin embargo, este jueves la selección nacional necesitará un triunfo en la doble carrera ante Filipinas o Cuba para lograr su boleto al River Stadium de Illinois, Estados Unidos, el año que viene. Bueno, y de esta manera concluimos el noticiero en su emisión estelar. Les agradecemos como siempre por elegirnos y mantenerse informados. Feliz noche para todos.